M570. Historia que se escucha. Futuro que se ve. Aquí comienza La Gota. Un espacio de noticias a cuenta de tu información. Idea y conducción, Edgardo Chini. La Gota. Goteo diario de una enfermedad compartida que no tiene cura. Pasaditas apenas las 12 del mediodía de este día jueves ya, jueves 28 de mayo del 2026. Estamos iniciando una nueva emisión de La Gota aquí por la M570, por la radio Belgrano, en nuestro formato amplitud modulada AM y también en nuestro formato streaming. Por eso nos ponemos coquetos nosotros cada vez que salimos acá, porque sabemos que tenemos streamividentes y tenemos oyentes, que cada vez somos más y más y más y más. ¿Sabes qué me estaba imaginando? Porque parece que está confirmado. Todavía la iglesia no lo oficializó, la Iglesia Cristiana Católica Argentina. No lo oficializó. Pero todo estaría indicando que finalmente León va a venir. León XIV va a estar por aquí, por la Argentina, cumpliendo el mandato que lamentablemente nos perdimos que hiciera el Papa Francisco, el Papa Argento. Parece que va a cumplirlo. Y quizás uno, bueno, no, pero que a veces lo dijo, ¿viste? Dijo, bueno, mira, León, está todo dado para que... Hay quienes dicen que armó todo Francisco para que fuera el Papa y todo lo demás. Pero bueno, que post-mortem ya dejó su mandato. Yo pensaba en el encuentro de los leones, ¿no? En la Argentina. Pensaba en el encuentro de los leones. Pensaba en la llegada de León XIV y en el León, Estudiante de La Plata, el pincharrata, también. Veremos en qué momento nos encuentra en septiembre. Esperemos seguir avanzando en la Copa Libertadores. El León, Aliliu. Bueno, pues le podemos cantar Aliliu también al sumo pontífice cuando anduve por acá. Voy a compartir algo que yo hacía mucho en mi época docente. En este caso no nos va a hacer falta. Tengo la tapa del diario Clarín de hoy y tengo la tapa del diario Nación de hoy. Cualquiera de los dos primero podemos ir. Ahí está. Clarín de hoy. ¿Qué hacía yo cuando era docente? Te cuento esto. Yo te enseñaba comunicación y medios, ¿no? En épocas recontra súper analógicas. No sé si era antes de Cristo. Entonces agarraba los diarios y analizaba con los pibes el tema de las editoriales, las bajadas de línea de cada medio, ¿no? Agarraba las editoriales los domingos o los lunes en algunos casos, y entonces hay distintos formatos para la concepción de una editorial y vos vas descubriendo cuál es el juego de ese medio de comunicación a partir de, primero que nada, en una editorial, obviamente que el firmante es alguien que el cuerpo de poder, los que cortan el bacalao del medio de comunicación definen el que baja la línea, ¿no? Según intereses, según momento, toda la que te conté es muy larga, pero un día podemos desarrollarlo en extenso esto. A lo que voy es que primero se selecciona cuáles son los temas y después el desarrollo de estos temas y las jerarquías. Todo eso hoy no existe porque es tan obsceno la información, es tan obsceno para quién juega cada uno, que entonces ya se acabó. Esta cuestión lo escuché en la radio, va a tener que decir qué periodista lo dijo, a qué hora, en qué medio de comunicación me hablás. ¿Viste cuando decía, no, va a llover? No, ¿dónde? ¿Cómo sabes? Lo escuché en la radio. Bueno, entonces ya no cotiza. Poneme, dale, Clarín primero. Primero vamos a ver a Clarín. Le mando un saludo a varios de mis... De verdad lo digo, varios amigos que tengo en Clarín y en La Nación y otros medios también. Bueno, lanzan un salvataje estatal para deudores de préstamos y tarjetas. Hay que ver esto, ¿no? Digo, hasta qué punto lo pueden hacer sin interferencia de los bancos, ¿no? Esto es también una cuestión central.
Estamos hablando que los morosos, hoy por hoy, los incobrables, se duplicaron en un año. Suman 3,3 millones de deudores. Y la gran mayoría es hogares y familias, o sea, consumos de mantenimientos básicos. No es que la deuda es porque te compraste tu primera casa. Hay algunos que se compraron la segunda o la tercera con un préstamo de un banco estatal, pero no es el caso. Es para comprar, por ejemplo, 1 kilo de milanesa. O el medicamento si se te enfermó algún pibe. Porque además los tuyos los tenés que matizar. No los puedes conseguir todos. Así que incluso la terminología salvataje, ¿no? Es interesante. Poneme el de La Nación, el título. En realidad, a la derecha del título de Clarín estaba también ahí el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo había elegido como segundo título. Volveme a Clarín, así me pongo en docente. Volveme a Clarín, dale, Fran. Fíjate, ¿ves? A la derecha puso como segundo título el tema del Fondo Monetario Internacional. La Nación no, La Nación eligió, ahora sí poneme el diario de los Mitre histórico, el FMI pide aumentar el monotributo y extender el impuesto a las ganancias. Esto lo publica el Fondo Monetario Internacional, el FMI, en el anexo. O sea, como si te dijera la letra chica del asunto. No es la cuestión central de la que además se agarra el gobierno para decir nos aprobaron todo lo que estamos haciendo. Hay un tema de y también fija posición con la cuestión de cómo se está incrementando las deudas de las familias argentinas. Pero habla de aumentar el monotributo. O sea, ¿qué quiere decir esto? No te quiero aburrir. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que tributar más. ¿Por qué? Porque monotributo, ¿no? El tributo personal. Tenés que tributar más. ¿Por qué? Porque necesitan recaudar más. ¿Por qué? Y porque cada vez están recaudando menos. ¿Por qué? Y porque cada vez hay menos empleo, el empleo tiene menor poder adquisitivo y los impuestos que pagás por eso son menos. Lo que se genera como recursos extras, más allá de ingresos por exportaciones y demás, de valor agregado también disminuyen. Sí es verdad, y esto hay que decirlo con todas las letras, que desde el plano de lo macro, de lo financiero y en algunas cuestiones muy puntuales, como puede ser el combustible, algunas cuestiones de la logística, el mismo sector agropecuario, agroganadero, genera divisas. Y esto es lo que ha permitido el ingreso de dólares, y al tenerlo tan barato también van como haciendo caja, ¿no? Y entonces hay más dólares en el Banco Central. Esto es verdad, se han acrecentado las reservas marcadamente. Pero en el aquí y ahora, digamos, en la economía de verdad, en la que te toca a vos, cuando venga. Entonces pagué el subte, la verdad te digo, si la cámara 4 me puede tomar, la verdad digo, me lo guardé me lo guardé. Porque aparte se me va nada, lloro cada vez que paso la sube por el molinete. Te decía, digo, en la economía de todos los días está el tema. Y las ganancias. O sea que cada vez vas a tener que tributar más ganancias por un dinero que no te alcanza para satisfacer tus necesidades básicas. Y esto lo dice el FMI. Y bueno, es lógico, nunca nos ha traído muy buenas noticias, pero es un organismo que no ha servido para ejercer algunos salvatajes, ¿no? No lo tenía acá el tema del audio. No lo tenía acá el tema del audio, ¿no? El tema de los audios lo tenía para después. Tenía el tema de los audios. No me quiero marear. Entonces hasta acá en lo que tiene que ver con la previa de la jornada de hoy, de la emisión de hoy. Sí voy a decir, obviamente, quienes nos acompañan desde la operación técnica: Angie Moreno, Guillermo Murphy de la producción, Santiago Quintana en todo lo que tiene que ver con los botonitos, Francisco Chini en todo lo que hace al tema artístico y de redes y del canal de YouTube,
aplausos. Vamos a poner algo el tema de los aplausos. Alejandra Meiriño y también Nair González Vergés en la producción externa. Todos ellos forman parte de La Gota. Dale con Capricornio, dale. No hay buenas noticias esta mañana, canta Aurieri Iries, nuestras líneas abiertas de comunicación 4983-1991, no nací para hacer esto, 4983, repito, 1991, 4535-5700, 4535-5700 y el WhatsApp es el 114-027-6458. Ahora sí tenemos el audio. Un audio que vamos a compartir y que tiene que ver con los aplausos. Un audio del secretario de Cultura. Secretario de Cultura, no ministro de Cultura. Secretario de Cultura. De Agricultura. De la cultura agraria. Del cosechar y el de sembrar. El del mandato que justamente tiene el sector, que esto es hacer patria. Estaba buscando el reconocimiento de su propio sector y le costó conseguirlo. Y lo escuchamos. Pero como digo siempre, para llegar al todo tenés que empezar por algo. Y muchos algos hemos estado haciendo estos 2 años desde el gobierno. No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan. Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República de Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano. Empecé a aplaudir, así alguien aplaude. Hoy es una cuestión pura y exclusivamente actitudinal. Bien, la verdad que la parte estandapera del secretario de Cultura hay que reconocerse nada, ¿no? El tipo puso todo para conseguir el tema del aplauso. ¿Y por qué? Porque le estaba hablando a gente, a sectores, a productores de la actividad que recibió ahora una reducción en el tema de las retenciones. Entonces estaba esperando más o menos que lo recibieran con la alfombra roja y no fue lo que sucedió. Y no fue lo que sucedió, entre otras cosas, porque hay gran parte de la actividad que no le está pasando tan bien, ¿no? Incluso se demanda más que estos puntos de baja de retenciones. Hay una discusión muy fuerte y unas tensiones muy potentes en este aspecto. Se habla incluso que por ahí con gobiernos anteriores han tenido mejores ganancias. Está bien, las liquidaciones anteriores, las últimas también fueron muy malas por la sequía y todo lo demás durante el gobierno de Alberto Fernández, pero en otros momentos han tenido mejores ganancias que las actuales. Lo que pasa es que, bueno, con este gobierno por ahí tienen mejor y mayor afinidad. Fíjate lo que está ocurriendo, por ejemplo, vamos a escuchar a Daniel Sciofra en un reportaje que le hace Berkovich, una partecita nada más, Alejandro Berkovich, un reportaje que le hace a Daniel Sciofra, el titular del sindicato de aceiteros, porque están en un conflicto muy fuerte con las cámaras aceiteras. Y tanto es así que el gobierno ha tenido que determinar una conciliación obligatoria que no implica que haya generado una pacificación, pero sí que bajó la intensidad del conflicto y en todo caso va a haber una espera futura. Lo escuchamos a Sciofra, mirá. Y así te podría enumerar muchísimas más razones por las cuales habría que ir a una huelga general por tiempo indeterminado. Evidentemente este no es un gobierno que se achica ante un día de huelga. Bueno, esto es una lucha de clases y si nosotros la entendemos así, si logramos de que los dirigentes sindicales la entiendan así, seguramente vamos a poder salir rápidamente de esta situación en la que estamos sumergidos desde hace mucho tiempo y que este gobierno vino a profundizar. A nosotros no nos atemoriza una medida del gobierno, al contrario. Nosotros lo vamos a salir a enfrentar
Si el gobierno quiere enfrentar a los trabajadores, bueno, que lo haga. Veremos a ver quién maneja las plantas. Si llega a suceder algo en contra de la dirigencia sindical, veremos quién maneja la planta, si la van a manejar con la gendarmería, o van a ir ellos, o van a mandar a los diputados a que manejen una planta que produce el 25% del total de las exportaciones de este país. Daniel, las exportaciones, lo que está planteando Jofra, obviamente, es un sector que marca la posibilidad de generar muchas divisas hacia el mercado interno, y de ahí la necesidad rápida de la reacción del gobierno nacional, que muchas veces la Secretaría de Cultura, no de Cultura, estoy con la de Cultura, la Secretaría de Trabajo, así como la Secretaría de Agroindustria, la Secretaría de Trabajo, son todas secretarías, la de Salud también, son todas secretarías, ahora creo que me dieron el rol de ministerio. Se miraba para otro lado, se hacía el miraba para otro lado en muchas cuestiones de este tipo, y esperaba que el conflicto se desarrollara. Acordate de las aerolíneas argentinas, el de aeropuertos y aeronavegantes. Esperó que se desarrollara, que la gente y los usuarios se enojaran muchísimo, y que obviamente tildaran a los sindicatos como responsables de que no podían volar, ¿no? Y que no podían llegar a destino. O que no podían llegar a aeropuerto o a Ezeiza o a Aeroparque. En este caso no, rápidamente reacciona el Ministerio con una conciliación obligatoria porque necesita que siga funcionando esto que recién marcaba Jofra. Un poco, digamos, recargando un poco las tintas y enviando un mensaje al sindicalismo en general, ¿no? Con una intención de que se ponga un tanto más combativo. Veremos si esa es la estrategia y veremos si esa es la mejor estrategia, pero sí es cierto claramente que hay muchos retrocesos en lo que tiene que ver con pérdida de laburo, en lo que tiene que ver con pérdidas de poder adquisitivo. ¿Tenemos una entrevista? No tenemos una entrevista. La íbamos a tener, pero no la tenemos. Vamos a presentar entonces a un gran ganador, al ganador de los premios Gardel, 12 estatuillas del premio Gardel, también la de oro. Se trata de Milo J. Probablemente muchos oyentes no sepan ni de quién estamos hablando, y a muchos tangueros digan cómo le dan el premio Gardel a Milo J, ¿no? Muchos tangueros digan a la voz nuestra del tango que cada día canta mejor. Vamos a hacer una sección solo de Gardel. Un día de estos. Yo creo que Gardel estaría honrado de que Milo, pero es una posición personal, que Milo J haya ganado en esta oportunidad el de oro. Hay un temazo de Milo que vamos a compartir con todos ustedes. Se llama Niño, con una historia muy particular de Milo, cómo lo puso en poesía, cómo lo puso en música. Recuerdo la historia de él, fue censurado en un show que iba a dar en la ex ESMA. Allí fue censurado hace nada más, y lo que logró es que mucho más conocieran su tarea como artista. Poesía y música, Milo J, el gran ganador de los premios Gardel. ¿Cómo estarán en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me bese como te besé bajo la sombra del jacaranda. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Niño, haz las paces con la vida, no es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Amor, no llores, veo luz en tus manos.
beso en tu verdad, escaparte por... A Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12 por Belgrano, AM 570. Te vas y comienzo a transpirar más humedad de la que hubo. Seguimos aquí en La Gota, seguimos aquí en la 570, seguimos en la Radio Belgrano, seguimos en nuestro canal de stream. Finalmente la Universidad Austral, ahora que está tan en discusión el tema de la educación, puntualmente de la educación pública, ha salido a confirmar que el mapa que se utilizó para difundir cómo estaban creciendo o decreciendo algunas provincias de nuestro país, y que además de este dato de porcentajes, se comió a Tucumán, poner, ¿no?, como provincia propia. Y también se comió por poner a las Islas Malvinas. Nosotros decíamos que por ahí una era por la soberanía y otro era por la independencia, porque justo fue para la fecha patria. Pero la Universidad Austral se desligó. Dijo, esto no lo compusimos nosotros, claramente hecho por IA. Y otra vez, yo marco esta cuestión por el tema de las responsabilidades de quienes han sido elegidos para gobernarnos y para comunicar cómo están haciendo su gobierno, ¿no? Preocupa que la pifien mostrando un mapa donde no está Tucumán y donde no están las Islas Malvinas. Recién te mencionaba situación que tiene que ver con el empleo, situación que tiene que ver con el trabajo, es preocupación permanente, tanto de nuestro portal de noticias de Estado de Alerta como de nuestra emisión radial aquí en La Gota por el radio stream en la AM Belgrano. Y ahora nos vamos a viajar a Entre Ríos, nos vamos a viajar a Concepción del Uruguay, por una situación muy particular que están viviendo los laburantes, sobre todo de Granja Tres Arroyos, porque está en un proceso de cierre. Hay casi 1000 familias que están, 1000 trabajadores, 1000 trabajadoras, que son 1000 familias que están hoy por hoy con la gran incertidumbre de quedarse sin empleo, de quedarse sin su salario. Nosotros tenemos la oportunidad de dialogar con Sergio Vereda, él es secretario general del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, ahí de Entre Ríos. Sergio, Edgardo Chini te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Edgardo, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Bien vos? Bien. Gracias por atendernos. Sé que estás en medio de una situación muy, muy compleja. Contanos en principio el mapa del contexto que hoy están atravesando. Bueno, mirá, esto viene ya hace un año, como veníamos diciendo en otros medios. La verdad que veníamos complicados con la empresa, pagando fuera de tiempo, en cuotas, la quincena. Luego nosotros pertenecíamos a un frigorífico que está pegado a Planta La China, que es Becar. De ahí nos pasaron a Planta La China, nos juntaron con todos los trabajadores de alimentación y seguimos cobrando en cuota. Nos sacaron un día de trabajo, luego empezaron a demorarse con los pagos, hasta que terminó todo en medidas de fuerza. Y bueno, hoy nos encontramos este martes con la empresa cerrada, no nos dejaron entrar ningún trabajador, 1000 trabajadores afuera de la empresa y sin cobrar la segunda quincena de abril y sin ningún pago de mayo. Así que la desesperación, obviamente, la no comunicación verbal de la empresa, sino que puso un cartel en la puerta,
no hemos tenido chance. Tuvimos una audiencia hoy en el Ministerio de Trabajo donde acudió un abogado diciéndonos que la semana que viene recién nos atenderían en Paraná con el Ministerio de Trabajo los empresarios, así que no sabemos en qué situación están los trabajadores, los 1000 trabajadores, y bueno, en este momento hay marcha, lógicamente, desesperación, falta de pago en todos lados, la cadena de pago de los trabajadores totalmente cortada, y sin una certidumbre de qué nos pasó, si van a estar despedidos, si están suspendidos, si van a abrir. La desesperación, la verdad, es grande porque hay 1000 trabajadores en una ciudad de 80.000 habitantes, imagínate la desesperación. Sergio, varias cuestiones lo que estás planteando, a ver si podemos abordar todas. Vos decías, solo una comunicación, un gráfico, un papel que pegaron en la puerta, ni siquiera una posibilidad de que te lo cuenten verbalmente. En realidad tendría que haber una documentación, tendría que llegar algún tipo de telegrama o tendría que la empresa hacer un comunicado oficial, algo más de por ahí tendría que suceder. Exactamente, lo único que dice el cartel en la puerta, cerrado por tiempo indeterminado. Entonces, no sabés de qué se trata. Hoy intentamos en la división de trabajo que nos exprese la empresa directamente en qué situación estamos. Nos dice que están reviendo la situación para recomponerlo el estado de la empresa y juntar el dinero para pagar lo que debe. Así que bueno, más que eso no nos dijeron, y se pasó a un cuarto intermedio para la semana que viene ya directamente en Paraná, en la capital de la provincia, donde ahí sí estarían los empresarios y bueno, y la gente de trabajo del gobierno entrerriano para ver si llegamos a un acuerdo o directamente nos dice la verdad la empresa qué es lo que va a hacer. Esa es la cuestión en lo que estamos hoy. Mientras tanto, como te digo, la desesperación de la gente que no ha cobrado, que está sin pagar, que hay gente que no tiene para comer directamente. Estamos pidiendo por favor que nos den una mano con comida, con alimentos, para que no tiren los pagos de la luz, de los cortes de luz de la gente que trabaja ahí. Así que una cosa, la verdad, catastrófica para la ciudad, porque ya te dije, una ciudad con 1000 trabajadores en la calle, y además todo lo demás que tiene que ver con la cadena avícola, que son los transportistas, los que cazan pollo. Seguro. Realmente es terrible. No, aparte pensaba recién en la terminología que usaron, ¿no? Por tiempo indeterminado, ¿no? Realmente es casi como una ironía, un sarcasmo. A veces la forma de comunicar también tiene su grado de violencia, ¿no? Y la verdad que se están comportando los laburantes, los trabajadores, de una manera, con una paciencia que hay que honrar, porque dada esta situación, no sé cómo ustedes, incluso como dirigentes, vos estás hablando ahora que en Paraná va a haber una reunión. ¿Qué día de la semana próxima, dijiste? Y no está confirmado, sería el miércoles, pero no está confirmado. Ni siquiera está confirmado el día. Ni siquiera está confirmado, exacto. Porque aquí lo que había trascendido es que se estaban levantando las audiencias, o sea que en realidad las audiencias que iban a tener ustedes se las estaban levantando y que se iban a postergar. También eso es lo que trascendió aquí. Postergaron la de ayer, exactamente ayer teníamos que haber ido a Paraná y tener una respuesta, la postergaron para hoy la tuvimos acá en Concepción, nada, es decir, mandaron una abogada donde no sabía qué decirnos, así que realmente muy preocupado, muy preocupado porque... preocupado, triste, con bronca, porque no tenemos certeza de lo que va a pasar. Entonces, muchas cosas juntas y bueno, en el medio con la gente sufriendo, lógicamente, psicológicamente, de la manera que la mire, la gente está mal, porque por supuesto un trabajador va a su casa, no tiene para comer, para pagar la luz, para pagar los alquileres. Entonces, realmente hay que ponerse en el lugar de ellos. Nosotros hemos vivido muchas crisis en la agricultura, tenemos muchos frigoríficos a la vuelta, pero esta crisis donde la empresa no da respuesta, y es la empresa más grande que tenemos acá en la ciudad, estamos muy preocupados y muy tristes, y sinceramente una incertidumbre que psicológicamente al trabajador le hace mucho daño. Sí, porque hasta aquí, más allá que obviamente los despidos siguen siendo una muy mala noticia, digo, la reducción de fuentes de empleo, lo que estaban planteando los cierres de las fábricas era pagar como correspondían las indemnizaciones, ¿no? Parece que ahora, aunque sea de facto,
porque si bien está aprobada la flexibilización laboral por el Congreso, hay disputas en el plano de la justicia. De hecho, el Fondo de Administración de Indemnización, el FAL laboral, está frenado, ¿no? Pero digo, ni siquiera están cumpliendo con los convenios colectivos de trabajo y con lo que marca la ley de trabajo, las normativas que rigen la ley de trabajo, que es la de la indemnización, anunciarla, ofrecerla y en todo caso negociar y que cada trabajador elija también, ¿no? Esta opción. Exacto. Es decir, ni esa opción tiene el trabajador. Hoy simplemente lo único que tenemos es eso, es cierre por tiempo indeterminado, pero bueno, lógicamente uno no pierde la esperanza de que esto pueda revertirse y seguir funcionando. El trabajador siempre estuvo dispuesto a que la fuente de trabajo sea cuidada. Le hemos cedido un montón de derechos a la empresa para que se mantenga, y la verdad que la empresa hoy nos termina pagando con un cartel que la verdad es muy triste. Una última consulta. Ustedes, vos recién hablabas de la solidaridad. ¿Están demandando solidaridad, por ejemplo, de otras organizaciones sindicales? Porque vos hablabas de toda la actividad en general, más allá de puntualmente la situación de esta empresa. También las autoridades provinciales, la Intendencia, las propias autoridades del Ministerio, de la cartera laboral, están tomando cartas en ese asunto, se acercan a conversar, está teniendo diálogo con alguien, el propio Consejo Deliberante de la zona de Entre Ríos, digo, ¿ustedes están teniendo alguna respuesta en este sentido? Sí, nos ha recibido el intendente, nos ha recibido la empresa, lógicamente que tenemos contacto. Acá hay un problema, la provincia en este momento no nos ha recibido todavía, no nos ha dado respuesta. Ahora nos prometió alguna ayuda con como te decía, con lo de la luz y los bolsones alimentarios, pero acá realmente los que tienen que estar no están. Acá el intendente está solo, con una ciudad donde no sabe en qué va a terminar esto, y bueno, estaban todos acá hoy, en este momento ahora estaban acá en la plaza manifestándose un montón de gente, porque lógicamente se autoconvoca a la gente, empezó a manifestarse porque la desesperación es muy grande. Bueno, vamos a seguir muy de cerca el conflicto y la situación de tantos laburantes. Estamos hablando de cerca de 1.000 trabajadores, ¿no? 1.000 familias. 1.000 familias, exactamente. Sin saber, digamos, lo que le va a pasar y cómo podrían reinsertarse laboralmente, no digamos, con una incertidumbre gigante al respecto. No, totalmente. Si reinsertarse en esta ciudad de 80.000 habitantes, hoy imposible, 1.000 trabajadores, no queremos ni pensarlo. Es decir, lo único que nosotros necesitamos es que esta planta vuelva a funcionar. No hay otra, y que le pague a la gente como corresponde, que nos está debiendo 2 quincenas, casi 3 quincenas. Esa es la realidad. Sergio, te agradecemos esta comunicación en medio de este conflicto y valoramos también la forma en que lo estás transmitiendo, para no recargar aún más el asunto, porque me imagino que debe ser muy difícil conducir esta incertidumbre y este dolor que están viviendo tantos trabajadores, ¿no? Que vos mismo representás. Sin duda, el dolor y la tristeza, y bueno, ahí uno trata de ser calmo, pero bueno, también tiene su límite. Uno trata de calmarse y tratar de que la gente no cometa algún error en todo esto, porque todavía tenemos esperanza, ya te digo, de dialogar, de ver si la planta vuelve a funcionar. Esa es la realidad. Así que muchas gracias a ustedes por comunicarse y por dejarnos también transmitir esto. Al contrario, están totalmente abiertas las vías de comunicación y seguiremos en contacto para saber cómo sigue el conflicto. Un abrazo grande. Un abrazo. Sergio Veredas, el secretario general del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, una situación extremadamente difícil que están viviendo y que se repite en muchos municipios, muchas ciudades, esta cuestión que te venden de la reconversión, lo difícil que se hace, y además en lo que puntualmente es, la vida de una comunidad, ¿no? Porque no solo es esta empresa, sino todos los proveedores y los que pueden generar recursos a partir de esto, ¿no? Es muy doloroso.
Seguimos con la música hoy elegida especialmente por Guillermo Murphy y me pone acá BCRA. Debe ser una empresa, pero en realidad tengo Banco Central de la República Argentina, el BCRA, y claro, tenés razón. Pero en realidad es María Becerra el tema que vamos a escuchar. No sé por qué me pusieron BCRA. Desafiando, ya volvemos. Llamaste como 5 veces, pero no atendí. Sé que a veces hago que te estrese, pero soy así. Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí, queriendo sacar lo mejor de mí. Abrazarte, mirarte y sonreír como dormirme junto a ti. Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré. Y me quedo contigo, desafiando al destino. Sé que a veces crees que no te doy importancia. Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia. No creas que no te extraño, que no tengo ansia por verte de nuevo y que cortemos esta distancia. A Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12, por Belgrano, AM 570. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar. El Sindicato de Obreros de Maestranza y su obra social, que no cobra coseguro, catalogada como una de las 10 más confiables del país, están en constante evolución. Sumate al SOM y estarás realmente protegido. Consultas al 3220-0430. Seguimos aquí en La Gota, seguimos aquí por la 570, por la Radio Belgrano, seguimos en nuestro canal de stream también y vamos a hablar ahora de la salud, y puntualmente vamos a hablar de la salud mental y de lo que puede ocasionar muchas de estas implosiones que estamos viviendo. Recién cuando conversábamos con el dirigente que está intentando conducir este conflicto en la Granja Tres Arroyos, por la pérdida de laburo de más de 1.000 trabajadores, trabajadoras, de familias. También pensaba en esto, ¿no? Digo, cómo esta incertidumbre, cómo la llevas adelante, cómo la transitas. Y hay una cuestión también de no explotar, ¿no? No se está viviendo, y yo diría que es una buena noticia en principio, ¿no? Que no haya una explosión de las consecuencias sociales que se están viviendo en muchos aspectos. Pero sí parece haber una implosión, y esta implosión, obviamente, que te enferma. Y por ahí empezás a buscar soluciones mágicas, ¿no? Que no son tales. Estamos en comunicación con la licenciada Andrea Vázquez, justamente ella es especialista en salud mental, psicóloga, psicopedagoga,
es docente de la Universidad de Buenos Aires. Andrea, Edgardo Chini te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y ustedes. Gracias por atendernos, Andrea. Yo decía recién este asunto de la salud mental como asignatura pendiente también, creo que mucho se instaló a partir de la pandemia, del COVID, pero ahora tiene como más características, ¿no? También el uso de las redes que te aísla y el tema ahora de la situación económica. Si tuvieras que dar un pantallazo y cómo lo vas vos viviendo y trasladando en los ambientes de laburo, incluso con tus pacientes o con tu rol de docente, ¿qué dirías? Bueno, a ver, todo un tema el que traen. Yo contextuaría un poco, si querés, porque me parece que hay como una conjunción de situaciones. Terminaba de escuchar la entrevista de recién. El marco macro es que a la vez, y me gustaría empezar por esto, en este momento el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, sí. Una reforma que nosotros los colegas, digamos, del campo PSI, entendemos que básicamente protege los derechos de las personas con padecimiento mental. Y creemos, y bien hace 2 semanas que hay expertos debatiendo en el Senado, que de prosperar la modificación claramente va a significar una regresión en términos de derechos. Una regresión. Una regresión, efectivamente. Digamos, volvemos a un momento pre-interdisciplinario, se le vuelve a asignar, digamos, mayor poderío, digamos, a una única disciplina como es la medicina para tomar decisiones acerca de las internaciones de personas por razones de salud mental. La autoridad máxima de la salud mental a nivel nacional en este momento, digamos, dejó expresado en el Congreso que van a dejar abierta la cuestión de los dispositivos de evaluación en salud mental por si más adelante fuera posible que se haga de forma robótica, y lo cito textual. Entonces, de algún modo, en el campo de la salud mental estamos en estado de alerta y movilización a propósito de estas potenciales modificaciones que, como decía recién, de prosperar, van a significar un franco retroceso en términos de derecho a la salud para toda nuestra comunidad. Vamos a quedarnos un cachito ahí. ¿Qué consecuencias podría traer concretamente? Una de las polémicas también es el tema de estas internaciones involuntarias, que creo que debe tener que ver con la situación de diagnóstico y quién es el profesional que la lleva a cabo. Y esto de la robotización me gustaría que lo desarrollaras. Bueno, a ver, paradójicamente, la llegada de esta Ley Nacional de Salud Mental, que es desde el año 2010, trajo una situación que claramente consideramos que es de mayor derecho para la persona que esté en una situación de ser valorada por un profesional de la salud mental, que es que para tomar una decisión, te diría, de las más gruesas que los profesionales del campo de la salud mental podemos tomar, que es privar a una persona, digamos, de su libertad por razones de cuidado, ¿sí? Esta ley de salud mental lo que propone es que deben ser necesarias 2 firmas, ¿no?, de profesionales de diferentes disciplinas. Una de las 2 de médico psiquiatra o de psicólogo. La nueva modificación plantea que sería necesaria solamente la firma de un médico psiquiatra. A esto se agrega otra problemática de nuestro país, que es que se calcula, esta es la versión que circula, que sería constatar que hay alrededor de 7.000 médicos psiquiatras en la Argentina. Esta es una especialidad que está retrocediendo. Por lo tanto, llevar a esta especie de cuello de embudo, de derivarle a una única disciplina en una especialidad, no diría en extinción, pero sí en repliegue, ¿no? Realmente plantea un problema, porque lo siguiente que se dice es, bueno, si no hay un médico psiquiatra, se avanzará sobre algún otro médico que esté disponible en el dispositivo. Y la verdad es que nadie del campo PSI imagina que un gastroenterólogo pueda tomar una decisión, no por falta de profesionalismo, sino por falta de formación. Entonces, perdón, esto por un lado. Luego, la cuestión de la robótica y ahí la cuestión de la IA, y nosotros desde las asociaciones profesionales venimos advirtiendo con mucha fuerza a la comunidad acerca de protegerse de estas ofertas de los chatbots, digamos, que se ofrecen no como plataformas de apoyo a la terapéutica, porque sabemos que la guía llegó para quedarse y muchos profesionales utilizamos alguna plataforma, puede ser Meet, pueden ser Zoom, otras especializadas para
ponernos en contacto con los pacientes, sino cuando la IA o la robótica se ofrece como una respuesta automatizada sin un ser humano del otro lado. Hoy esto está ocurriendo hoy alguien que está viviendo una situación de cierta desestabilización en el plano de la salud mental, recurre a la tecnología a partir de la IA o de alguna robotización en vez de consultar a un profesional. Mira, empiezas a documentarse la cantidad de personas que consultan, por mencionar solamente a una, digamos que es capaz la más conocida, el ChatGPT, de personas que hacen intercambios, porque no queremos decir que ahí hay un diálogo, claro. Intercambios o que le arrojan, digamos, a la IA alguna pregunta que tiene que ver con lo emocional, con el quehacer. Empieza a haber estudios que muestran que estos chatbots están preparados para ser asertivos, es decir, como si vos me dijeras, o vos le escribís al chatbot, bueno, estoy pasando por un mal momento y no sé si tengo que alejarme de esta pareja que me hizo sentir mal, y te dice, oh, Edgardo, cuánto lamento que estés transitando esto, entiendo que sí debes avanzar en ese sentido, es decir, y uno sabe que un tratamiento psicoterapéutico no va en ese sentido. Claro, digamos, no, pero yo lo pensaba, por ejemplo, Andrea, en el tema de decir, bueno, no estoy durmiendo bien. Exacto. Digo, ¿qué me aconsejás, no? Me parece ahí un tema de los ansiolíticos y todo esto también juega un rol muy importante. Totalmente. El tema es que tenemos que comprender que esos chatbots lo que hacen es contener literatura temática ampliada acerca de un universo amplio de áreas de conocimiento, pero no significa que tenga capacidad de hacer un insight o una intervención concreta sobre ese padecimiento en función de herramientas terapéuticas, pensando en qué pasa luego de eso, porque digo, cuando uno deja una respuesta, como en una terapia, digo, antes de terminar una sesión de análisis y uno ve que el paciente está derrumbado de angustia, no es que uno da lo mismo y le abre la puerta igual que el día que vino a contar una alegría, digamos, y se fue, digamos, campante. Esas herramientas que solamente un humano puede percibir frente a otro humano, son las que obviamente, digamos, de las asociaciones de profesionales estamos advirtiendo, sobre todo porque consideramos que configuran un fuerte engaño para la comunidad. Ya tuvimos 2 situaciones en nuestro país, capaz que están en conocimiento. La CUCS, que fue una plataforma, digamos, que se ofreció, digamos, desde un gobierno provincial hace un par de años y hubo una retracción, porque efectivamente de los campus profesionales salimos a denunciar que eso era claramente de gravedad y podía producir daño a la salud. Y luego hace muy poquito se presentó en Entre Ríos otra llamada ORI, que también hemos, digamos, sacado algunos posicionamientos para mostrar y para denunciar de algún modo a la comunidad que no hay humanos detrás de ello. Estás hablando de 2 aplicaciones donde no se puede comprobar que eso es humano, y me estás diciendo que de alguna manera este proyecto de ley contempla en que sí sean habilitadas. Bueno, la autoridad máxima de la salud mental hoy del Ministerio de Salud de la Nación dijo que, y está, digamos, en el audio de la página de YouTube del Senado y en la versión taquigráfica, que lo dejan abierto por si en algún momento fuera posible, digamos, utilizar la robótica para llevar adelante ese tipo de evaluaciones. Esta semana pasada también, te agrego esto nomás, sí. OSDE, digamos, avanzó con la posibilidad de ofertar una herramienta de evaluación por la vía de la IA y por nombrarte nada más, la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina, la FEPRA, salió un comunicado, digamos, que está en redes, rechazando, digamos, y denunciando de algún modo que no es de apoyo profesional la existencia de herramientas de esas características. No, es extremadamente preocupante lo que estás planteando. Tengo varias consultas para hacerte sobre esto. Digo, ¿por qué creen ustedes, organizados como están, es solamente una cuestión presupuestaria? ¿Tiene que ver con digitar el tema de la salud de otra forma? ¿Hay un concepto ideológico de cómo se va a administrar la posibilidad de atender las enfermedades y darle una salud distinta a las comunidades, o tiene nada que ver con una cuestión de costos? ¿Por qué crees que se está estableciendo esta conducta? Mira, lamentablemente nosotros creemos, digamos, que el argumento tiene que ver con la segunda opción, digamos, que tiene que ver con una cuestión de reducción de costos, de ajuste, de recorte,
nada indica, ni en este proyecto de ley, ni en otros, digamos, que se vayan a sumar más efectores para aumentar la capacidad de atención de los problemas de salud mental que, digo, vos traías en el comienzo, una preocupación que tiene que ver con que Argentina hoy tiene el índice de suicidios o de intentos de suicidios de adolescentes más grandes en la historia de nuestro país. Obviamente también tuvimos una pandemia, es decir, los niveles de sufrimiento social, digamos, en este momento son altísimos por un montón de cuestiones que tienen que ver con el recorte presupuestario, las dificultades para pensar el futuro, la precarización del empleo, los despidos, la falta de atención en salud, es decir, todo este plexo, digamos, de vulneración de derechos claramente lo que hace es aumentar el sufrimiento social mientras se achican los recursos para darle asistencia a la población. Entonces nosotros creemos, lamentablemente, que tiene más que ver con un plan de ajuste y de recorte y con abaratar costos bajo una pantalla que efectivamente es que va a haber más disponibilidad de atención 24 horas. Pero la verdad es que el ChatGPT no es una herramienta terapéutica para dar respuesta a un sufrimiento ni de un adulto, imagínate muchísimo menos de un adolescente aislado en su habitación con alguna preocupación acorde a su edad. Vos te estás adelantando un poquito, pero la otra consulta que quería hacerte era sobre esto, ¿no? Sobre la realidad hoy por hoy, cuáles serían las mayores patologías, cuál es el cuadro que se está viviendo en estos momentos, Andrea. Mira, nosotros estamos muy, muy preocupados por los niveles de padecimiento de salud mental en general en la población. Te diría además que en el marco porque me parece que hay que incluirlo, sobre todo para las características de nuestro país, en el marco de la llegada de un nuevo Mundial de Fútbol, es bastante preocupante la discusión. ¿Por qué pones el Mundial de Fútbol? Porque es muy preocupante los niveles de utilización de plataformas de apuestas online que están utilizando especialmente adolescentes, que es un modo privado, ¿sí? No solamente de aislarse, sino entrar en situaciones de deuda y en situaciones compulsivas de no poder parar, digamos, de apostar, que obviamente no le pasa a todas las personas que entran en contacto con estas plataformas. Pero sí miramos con mucha preocupación la llegada de estas empresas de apuestas online que, como todavía Argentina no tiene regulaciones estrictas al respecto, y cuando uno ve la proyección mundial, bueno, se van retirando de aquellos países, por eso ellos dicen, se van a países amigables normativamente, porque son aquellos que todavía no tienen suficientes interdicciones como para que paguen el costo del daño que traen, toda vez que amplían publicidad sin ningún tipo de coto, ni de cuidado, ni de límite. Bueno, ahora hay un proyecto de ley que en realidad está recibiendo muchas críticas porque parece más alentar al tema de las agencias de apuestas legales. La cuestión es supuestamente frenar las ilegales. Pero nosotros incluso hemos emitido algunos de los comerciales, en el caso de Martínez, el arquero de la selección, en el caso de Montiel, el que tuvo la oportunidad de hacer el último penal, el último mundial, utilizados por estas empresas de apuestas. Pero vos lo ves hoy por hoy, además como un grado de patología, como un grado de adicción, y el grupo etario es adulto o son menores de edad. Ambos. Tal vez nosotros nos preocupa un poco más que se le oferte mercantilmente, sin ningún tipo de protección, a una población que claramente tiene más normas de cuidado porque es una población más vulnerable. Digo, no es igual la oferta de apuesta a un adulto que la oferta de apuesta a un adolescente que todavía su identidad está en construcción, que claramente está más proclive, digamos, a quedar subyugado por propuestas de gane ya, dinero rápido, ¿no? Digo, proyectos que parecieran ser exitosos, sobre todo porque faltan interdicciones que eviten la relación entre apuestas y felicidad o apuestas y éxito. Digo, la dimensión de inmediatez, la intencionalidad de ofrecer ilusión de éxito, ¿sí? Podríamos decir, sin esfuerzo, sin trabajo, a veces a escondidas de adultos, es decir,
hay muy poca regulación que cuide hoy a nuestros pibes frente a la oferta mercantil de algunas empresas que sin ningún tipo de prurito llegan, digamos, recaudan dinero y luego siguen de largo a países, digamos, que vayan teniendo normas menos laxas o que todavía no tengan regulación al respecto. Sí, de hecho digo algo, avala esto, para lo que tiene que ver con la ley de etiquetado, se quiere prohibir que sean figuras que tengan representación y reconocimiento público, o sobre todo de los más jóvenes y de los más chicos, y esto sí está siendo utilizado. Yo, digamos, en esto he sido muy crítico, incluso con los integrantes de la selección, porque la verdad que no tienen necesidad de llevar el pan caliente a sus casas a partir de hacer la publicidad para este tipo de apuestas, pero además, digo, están avaladas porque son las que sostienen a nivel esponsoriado los certámenes de primer nivel del fútbol, sobre todo, ¿no? Ha sido un gusto conversar contigo, Andrea. Me dejaste muy preocupado, digo, en lo que tiene que ver con esta situación. Me parece que es mucho más complejo, y me parece que está, como vos decías al principio, muy poco abordada, ¿no? Muy poco puesta en superficie. Y me parece que eso es parte de la tarea. Te dejo un minuto para cerrar. Bien, agregaría al contexto más macro, digo, que trajiste al inicio, la situación fuerte de financiamiento universitario, porque no escapa, digamos, a la cuestión más macro de cómo pensamos las cuestiones de salud. Yo creo que de cara a un mundial de fútbol, y digo esto no porque sea el único deporte, sino porque sabemos que en Argentina esto tiene como un rol muy particular, podrían ser ocasiones u oportunidades para concientizar a la comunidad acerca de que una plataforma online también configura un riesgo, ¿sí? Para aquellos que pueden haber visto, digamos, la serie de adolescencia que tuvo tanta difusión, yo diría que hace algunos años atrás uno tenía más temores de los pibes por la calle. Uno ahora tiene un poco de temor de los pibes aislados en sus habitaciones, iluminados por la lucecita azul de las pantallas. Así que me parece que podemos crear una oportunidad y realmente creo que los periodistas, los medios de comunicación, los difusores tienen un rol especialmente central, ¿no? Digo, en el modo de tratamiento de estas cuestiones que no son livianas y que sin duda preocupan a la comunidad porque, bueno, supone cuidar o descuidar a nuestra población. Así que muchas gracias por la charla. Al contrario, Andrea, te mandamos un beso grande. Andrea Vázquez, licenciada especialista en temas de salud mental. Vamos a volverte a comunicar, a contactar, porque realmente me parece que es un tema que hay que seguir instalando. Gente, nos estamos yendo. Yo pensaba en el tema del juego, ¿no? También, mientras conversábamos con Andrea, pensaba en el tema de las apuestas, porque aparte esto del juego con los dos usos que tiene, ¿no? Digo, el juego como algo lúdico, el jugar como algo de poner en práctica incluso encuentro con los otros, del deporte como un juego, pero a veces se dice juego también cuando vas a apostar, ¿no? Fui a jugar al casino, ¿no? Y en realidad estás apostando, y estás apostando tu dinero, ¿no? Mucho de esto también, el lenguaje a veces justamente juega este rol, ¿no? De engañarte de muchas maneras. Incluso la idea de apostar, yo puedo apostar por vos para que te vaya mucho mejor, por el camino que estás eligiendo. Ahora, apostar en el tema de poner la moneda y como salida también, ¿no? En medio de una situación compleja, también desde el punto de vista de lo económico. Nos estamos yendo con un depósito, con el Lali Depósito, en realidad, con nuestra querida Lali, con el temazo fanático. Nos reencontramos pronto. Pásenla bien, y a mí, si me llegan a encontrar, háganme acordar que me sigo buscando. Te encanta ser como que no tenés idea quién soy. Y sé que tenés un póster mío en tu habitación. Cada vez que salí de noche, escucha mi canción. Ella se la sabe de memoria, eso se llama obsesión.
Hasta aquí compartimos La Gota.